Romanos capítulo 9. Vamos a leer a partir de la segunda parte del versículo que empieza en el Romanos capítulo 3, versículo 9. A partir del versículo 9, vamos a leer desde el pues. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amén. Vamos a explicar un poco qué está ocurriendo aquí. Pablo nos está hablando de dos justicias, dos formas de ser justos ante Dios, dos maneras de hallar la salvación, dos maneras de lograr determinar nuestro destino final en nuestra vida, si el infierno o el cielo. Dos maneras, ¿sí? Pablo dice que la primera manera se encuentra bajo algo que nosotros llamamos la ley. La ley en la Biblia es todo este sistema que necesitamos de prácticas, buenas obras, buena conducta, etcétera, para poder obedecer a Dios. Él dice que esa es una justicia que nosotros podemos alcanzar ante Dios para ser salvos. Que si nosotros llegamos a obedecer la ley de esa manera, perfecta y completamente desde nuestro nacimiento, podemos llegar a ir al cielo. Pero hay un problema, que no tenemos el poder para hacer eso. No tenemos el poder para que nuestra conducta y nuestra vida y nuestro corazón se conforme perfectamente a lo que Dios ha escrito en su palabra, y nuestra alma no se mantiene pura ni siquiera por una hora. Tu corazón no se mantiene puro ni siquiera por 30 minutos. Pronto se desvanecen tus buenas actitudes y buenas acciones y buenos deseos. Pronto pasan. Aún el hombre que luce más intachable ante el mundo, por lo menos alguna vez se ha enojado o continuamente lucha contra algún tipo de pecado. Es imposible para el creyente como para el ser humano poder ir al cielo por portarse bien. No puede. Pablo dice que no puede. Entonces, nuestro versículo trata de eso. Nuestro versículo dice que el Espíritu Santo a través de Pablo nos está acusando de que nosotros no podemos ni hemos cumplido esa ley, y por tanto nos es imposible alcanzar el cielo por medio de esa primera justicia. Ya la hemos perdido. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles. Pablo se refiere a toda la población del mundo. Los judíos conformaban el pueblo de Dios, que era Israel. Pero los gentiles representan todo el resto del mundo, incluyéndonos a nosotros. Así Dios le llamaba a las personas que no pertenecían a su pueblo, gentiles. Así, Pablo está diciendo que universalmente el mundo ha fallado en obedecer la norma perfecta de Dios. De hecho, este versículo es un resumen de los capítulos 1, 2 y parte del 3 de la epístola a los romanos. En los capítulos 1 y 2 antes de este, el apóstol acaba de condenarnos, acaba de acusarnos a todos los seres humanos. Todo aquel que sea gentil o judío está bajo pecado. Él no dice todo aquel que tenga 20 años de edad, que conozca el mal o que sea
de una conciencia dormida o que se oponga al cristianismo está bajo pecado. No, Él dice, tú y aquel niño pequeño en tus brazos está bajo pecado. ¿Es gentil? Es gentil. Entonces está bajo pecado. ¿Es judío? Es judío. Entonces está bajo el pecado. Pablo, a partir del versículo 10, quiere extenderse en su condenación y nos dice, como está escrito, es decir, como el Espíritu de Dios, como el Santo Señor reveló su descripción del ser humano en la Escritura, donde dice, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda. La palabra entendimiento se refiere a sabiduría para hacer el bien. Alguien que tiene la suficientemente destreza para poder evitar toda clase de tentación y poder llevar a cabo toda clase de bondad. Eso es entendimiento o sabiduría. Y dice, no hay quien tenga tal sabiduría. No hay quien busque a Dios. Y tú dices, pero yo busco a Dios. Oh, no, mi amigo. No. Antes de que Dios viniera y te predicara, a ti no te importaban las cosas del Evangelio. Tú no buscabas a Dios. Todos se desviaron. Se hicieron inútiles. Inútiles en cuanto a Dios. Como tener un empleado en tu casa que no sirve para nada, a pesar de que le alimentas, le pagas y demás. Así el ser humano, Dios le otorga vida, aire, poder, fuerza, alimento, le cuida, pero no sirve para nada. Y mientras está en la casa de Dios, es un inútil y no hace nada con lo que Dios le ha dado. Sepulcro abierto es su garganta, es decir, su boca, su voz, sus palabras nos revelan que dentro de su corazón Él está como muerto a las cosas espirituales. Un muerto no sabe lo que pasa a su alrededor. Un muerto no tiene ni idea de si tú le amas o no le amas, de si tú lloras por él o no lloras por él. Ese hombre en ese féretro no te escucha, ni te ve. Así Él dice que cada vez que tú conversas con tu padre, cada vez que conversas con tu familia y tu conversación es pecaminosa o mundana o hipócrita, solo revelas que dentro de tu corazón hay un muerto que no entiende ni ama a Dios ni lo escucha porque está muerto por el pecado, como muerto por el pecado. Así, cada vez que hablas, es como si destaparas la tapa del sepulcro y se mostrara lo que hay allí. Un muerto. El pecado de la lengua. Con su lengua engañan. Se refiere a que son mentirosos. Son engañadores. Mienten y mienten y mienten. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es decir, sus labios brotan el mismo veneno horrendo que hay en las serpientes. Su boca está llena de maldición, es decir, de malas palabras e insultos y ofensas contra otros, aunque no tengan que ser exactamente groserías. Y de amargura, es decir, de mal genio, de personas que son ásperas en sus tratos con otros y los tratan con dureza innecesariamente, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, entonces son asesinos. El hombre es un asesino. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿A qué se refiere quebranto y desventura? Es como si dijera que el ser humano, toda la tristeza que hay en el mundo, todos los niños huérfanos, todo el dolor, toda la inmundicia, toda la prostitución, todas las malas palabras, todos los videos pornográficos, todo eso existe por culpa del pecado que mora en el corazón del hombre. La depresión, la tristeza, las pérdidas familiares,
todo existe por culpa del mal que hay dentro del hombre. Y por lo tanto no conocieron camino de paz. Camino de paz con Dios no lo tienen. No están reconciliados, y camino de paz con su prójimo no lo tienen. No aman a nadie excepto a sus propios pecados y placeres y a su mundo propio. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pocos de ellos, cuando pecan, temen ofender al Dios Santo. No, ellos le temen solo al infierno. Y si el infierno fuera apagado de debajo de sus pies, ellos pecarían con toda libertad, porque no aman a Dios. Este es entonces pues el resumen del apóstol cuando dice: todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Él dice que ya nos ha acusado, que ya el Espíritu de Dios nos ha acusado. Es interesante que la palabra acusar en el idioma original griego de Romanos 3 se usa únicamente en este versículo. Alrededor, creo yo, de todo el Nuevo Testamento no se vuelve a usar. Y es una palabra que se refiere a traer evidencias y cargos contra una persona y ponerlos en la mesa y dar una sentencia. Y él dice: no va a ser tu prójimo quien te acuse el día del juicio. No, ni siquiera se te va a acusar el día del juicio. Él dice: es tu propio juez, quien ha traído las evidencias de que tú eres culpable. La palabra ya hemos acusado, ya se refiere a que esta acusación, esta sentencia ya ha sido dictada. Estas evidencias ya están puestas delante del tribunal divino. Sí, mi amigo, sí, mi amiga, no va a ser el día que mueras que Dios va a traer las evidencias de tu condenación para condenarte. Oh, no, día a día, Dios diariamente está acumulando evidencias y ya te ha acusado. Ya estás acusado para Él. Ya fuiste sentenciado. Desde el día en que pecaste, desde el día en que naciste, gentil o judío, ya estás acusado. Con el solo hecho de existir estás acusado. Hoy mismo, hoy en este día, Dios ya te acusó. Cuando mueras, Dios no va a acusarte. Ahora mismo ya eres un culpable y un reo de condenación. Eres como un preso que está siendo transportado o trasladado a una prisión de máxima seguridad. Ahora simplemente estás disfrutando de los privilegios de ser preso, de ser reo de la ira divina, pero se te ha dado un chance para que encuentres la absolvencia del pecado, la absolvencia de tu culpa. Sin embargo, ya el juez ya te ha acusado, ya el juez te ha culpado de tu condena, y el juez solo está esperando el momento en que te llame y te encierre. Pero no será para poner delante de ti evidencias, porque ahorita mismo ya Él ha considerado esas evidencias, ya las consideró, ya las contó, y solo basta que Él tuerza tu aire, apague tu espíritu o tu cerebro, para que entres en la prisión del infierno y despiertes inmediatamente allí. ¿Cuán poco está consciente el mundo de esto? ¿Cuán poco están conscientes esas personas que caminan allí, que caminan como reos de condenación, que caminan como presos de la ira divina? Ellos no serán acusados el día que mueran, no, ya están acusados. Mientras caminan y pasean la vida tranquilamente, no se dan cuenta que sobre sus manos llevan las cadenas de la condenación al infierno.
Ya sus pies portan las cadenas de bronce de la perdición, y Dios no va a esperar a que mueran para traer las evidencias contra ellos, sino que ahora mismo cada respiro es una consideración para sentenciarlos inmediatamente, y que ya están sentenciados. Como tú, mi amigo, como tú, mi amiga. Sí, todos están sentenciados, acusados de ser pecadores y por tanto de ser reos de la ira divina. Esta acusación es perjudicial. Es para traerte un mal horrendo. No ignores el universalismo de estas palabras. No ignores la globalización de estas palabras. Todos están bajo pecado. No dice todos excepto los niños pequeños. No dice todos excepto las niñas que escuchan el evangelio. No dice todos excepto los bebés. No, dice todos. Absolutamente todos están bajo pecado. Ahora, hemos de hacer referencia a esa palabra bajo pecado. ¿Qué significa estar bajo pecado? Hace referencia a estar bajo la autoridad de otro. Otro posee el dominio tuyo. Otro es tu Señor y tu amo. La idea se refiere al amo de tu vida. Oh amigo, oh mujer, si supieses que tus decisiones y tus inclinaciones no son porque eres una persona libre, con libre albedrío y haces lo que te venga en gana. Ah, no, tú eres una pobre esclava de tu pecado. Cuando te predico el evangelio, apenas si ves tus cadenas y dices, no, esto está mal, tengo que salir de aquí, pero cuando lo intentas, no puedes, porque eres un esclavo, y los esclavos solo dejan de ser esclavos si ellos mueren. En el Antiguo Testamento, la única forma de que tú pudieses volverte a casar con otra persona era que tu esposa o esposo muriera. Hasta entonces te encontrabas bajo la ley de que no podías casarte otra vez porque iba a ser adulterio. Así Pablo dice que el ser humano está bajo el pecado, y si no muere, jamás va a salir de esa ley, porque el pecado es como una ley que lo domina, que lo esclaviza, que lo ordena qué hacer. Estás subyugado y sin salida. No puedes abandonar tu pecado. Es imposible. Es imposible. Juan Carlos, no te puedes arrepentir. Andriuska, no puedes arrepentirte. El pecado es un monstruo difícil de salir cuando sus garras se aferran a ti, no se aferran a tus acciones externas, a tus brazos o pies, sino que se aferran a tu corazón y clavan sus garras en lo más hondo de tu pecho. De tal manera que la única forma de sacarlo de ti es matándote. En conjunto, debemos decir que la doctrina o el texto del apóstol ha sido referida varias veces por hermanos teólogos o escribas que la llamaron la depravación total. Es decir, que todo en el ser humano, todo en él
sus miradas, sus emociones, sus verdades, sus pensamientos, sus edades, desde el adulto hasta el niño. Todo en él está absolutamente contaminado por el pecado, depravado. El pecado es la célula que llena cada una de las cosas dentro de su ser. Es imposible que no haya nada en él que no sea pecaminoso. Ni aun el niño más dulce de todos no está libre de pecado. El pecado lo domina, es una corrupción en él. Es muy corrupto. Nótese que el texto no dice que tu condición es de pecador. Tampoco dice que tu posición judicial ante Dios es de pecador. No. Él dice que tu ser entero, incluyendo tu cuerpo, tus ojos, tu alma, y para los que son tricótomos o los que creen en la tricotomía, también tu espíritu, todo dentro de ti, todo tu ser, está considerado por Dios como bajo el pecado. No eres simplemente un objeto que se ha manchado un poco, sino que para Dios todo tu ser está bajo el dominio del pecado. Eres su esclavo, Él es tu dueño, Él es tu Señor. Tu Señor no es Jesucristo. Si fuese Jesucristo, no mentirías. Si fuese Jesucristo, no te enojarías. Tu Señor es el pecado. Estás casada con el pecado desde que naciste. Naciste en una unión oscura de profundo amor entre tu primer marido, el pecado, y tú. Y a menos que te maten, no podrás ser libre de ese desposorio con el pecado. Has de morir primero para ser libre del pecado. El pecado es un rey sobre ti. Y es un rey al que amas. La metáfora, lo interesante de nuestro versículo, de nuestro texto, de nuestra doctrina, es que esta doctrina no tiene la intención, no posee la intención de enseñar con explicitud, con claridad, con largura y anchura de palabras, tu condición, tu estado, tu ser. No. Este versículo que tan temible y tan chocante suena al arrogante ser humano, este versículo es apenas un resumen. Este pequeño versículo es simplemente un resumen. Es apenas una reducción muy grande de todo lo que eres. Es un resumen. Es decir, Pablo no está exagerando la verdad, ni está tratando de mostrarla claramente o plenamente o largamente. Más bien Pablo está reduciendo la verdad y te está hablando como con palabras chuecas y cortas y pequeñas lo que eres. Oh, mi amigo, pero si en las palabras de Pablo esto es lo que eres cortamente, ¿qué será en la palabra de Dios cuando te mire y te condene frente a ti y revele a tus oídos la condenación que ya pronunció desde que naciste y te revele completamente y enteramente quién eres realmente? No eres una buena persona para Dios. No eres un hombre que simplemente necesita aprender a ser bueno. No eres un hombre que tiene que cambiar
Oh no, mi amigo, eres un hombre que estás tan podrido, tan putrefactamente muerto por el pecado, que a menos que te mueras, no podrás nunca dejar de tener esa actitud tan frívola y tan indiferente hacia Cristo, y te perderás en el infierno. Oh maldito, serás eternamente condenado por Dios por tus pecados. Esto es apenas un resumen de tu vida. Yo puedo resumir cada día de tu vida y puedo resumir cada segundo, minuto y tiempo que has pasado desde que naciste hasta hoy en esta pequeña frase: estás bajo pecado. Este es un resumen, mi amigo. ¿Y qué será si el pequeño resumen en la parte de atrás de tu libro, del libro de tu vida, dice cosas tan horrendas y tan graves con 2 palabras: estar bajo pecado? ¿Qué será cuando Dios considere eternamente y por siempre cada una de las páginas de tu maldad y cada uno de los segundos en los que tuviste ese mal pensamiento? Bajo pecado, bajo el dominio del pecado. Tu naturaleza está subyugada por el pecado. No estás ni un milímetro ni un centímetro puro. ¡Arrogante! Piensas que tú simplemente te apartaste de Dios. No, mi amigo, tú simplemente no te has apartado de Dios. Tú eres tan negro como el demonio y tan hipócrita como Satanás y una prostituta. No es peor que tú y tú no eres mejor que un asesino. Toda tu naturaleza está subyugada por el pecado y tu tonta hipocresía hacia el Espíritu Santo no hace más que aumentar la ira divina contra ti, pues eres un necio que se cree cosas que ni el diablo cree de ti. Al menos el diablo reconoce lo que es un diablo. Pero tú no estás dispuesto a reconocer que eres un hijo del diablo. ¿O no? Piensas que tus pecados son simplemente apartarte de Dios. No es simplemente apartarte de Dios. Esa falta de arrepentimiento y esa hipocresía revelan cómo el pecado ha dominado enteramente tu alma, tu contaminación de miseria y maldad, que te llama siempre a ir en contra de Dios y de su ley. Dios, dice el apóstol, ya ha traído esta evidencia de condenación ante Él y la ha puesto allí. Ya te ha sentenciado. Ya has sido condenado. Ya estás condenada. Ya lo estás. Todo dentro de ti y todo lo que has hecho hasta el día de hoy, clama a Dios por justicia, clama a Dios por tu destrucción. Todo cuanto has hecho, dicho, visto, pensado, cada una de tus lágrimas como de tus palabras, claman a Dios y lo provocan para que te destruya. Y la única razón, amiga mía, la única razón por la cual no has sido comida por el fuego del infierno es porque Dios ha retenido su mano para no destruirte. Tu vida te acusa continuamente ante Dios. Cada respiro que das desde el primer segundo de existencia en el vientre de tu madre, clamaba a Dios por tu destrucción. Cada día provocabas a Dios con tus miradas, con tus
con lo que escuchabas, con lo que hacías, con tus berrinches de niño, clamabas a Dios por tu destrucción, lo provocabas y lo tentabas y a cada segundo le pedías, destrúyeme, destrúyeme. Y desde entonces ya Él te había condenado a la destrucción. Y lo único que impedía que esa condenación se hiciera visible y manifiesta era una pequeña misericordia como el hilo de una telaraña. Ah, mi amigo, pero un solo pecado tuyo es tan grande como un yunque o una tonelada de plomo. Y si sigues acumulando esa tonelada de plomo sobre esa pequeña telaraña, se quebrará esa misericordia y te quebrará el cráneo en el infierno eternamente. Ya estás acusado, ya eres reo de condenación y la única razón por la cual no se abre el infierno bajo tus pies es solo por la misericordia divina, que es apenas una telaraña sobre la cual tienes puesta tus pies. Los versículos 18 al 32 del capítulo 1, los versículos 1 al 4 del capítulo 2, versículos 12 al 16 y 17 al 29 de ese mismo capítulo son un resumen. Perdonen, quise decir, son la expansión de este resumen. Sí, esos versículos del 18 al 32 del capítulo 1 y el resto mencionados del capítulo 2 son la expansión de esta verdad y esta es apenas un resumen. Ah, qué desdichado es el resumen de tu vida. Qué desdichado es cuando condensamos tus días, tus respiraciones, tus pensamientos en dos pequeñas palabras: estar bajo pecado. Qué desdichada forma y figura tomas delante de Dios, más horrendo que un espanto y tan terriblemente maldito y malvado como Satán. Sí, mi amigo, esto es el resumen de quién has sido, niña. Este es el resumen de quién has sido, mujer. Es el resumen de quién eres, oh hombre. La ley de Dios, la ley divina de no adulterarás no aplica con un muerto. La ley divina de no matarás no aplica con un muerto. Ya ha muerto. La ley no se enseñorea más de él. Así, a menos que tu naturaleza humana muera, el pecado seguirá dominándote, seguirá aplicándose a ti. La ley no tiene dominio sobre un muerto, pero sí sobre alguien vivo. Y mi amiga, tú estás muy viva a tu desobediencia a Dios. Estás tan viva que cada desobediencia la cometes con todas tus energías. Tal es el dominio del pecado sobre ti que tienes que morir para ser libertado de él. Entonces, conforme al pensamiento del apóstol, conforme a la sentencia divina, eres inexcusablemente un pecador. Por eso, en el versículo que continúa la acusación del Señor contra nosotros, en el versículo 19 dice: todo el mundo queda bajo el juicio de Dios.
Estás bajo el juicio de Dios. Ya estás bajo el juicio de Dios. Juan 3:18 dice, el que no cree ya ha sido condenado, no será condenado. No, no dice que será condenado, dice que ya lo ha sido. Ya estás condenado. El versículo 20 explica de una manera tremendamente reveladora por qué este dominio del pecado es tan fuerte. ¿Por qué eres así? O si te has preguntado, ¿por qué soy así? ¿Cómo puedo hacer para amar más a Dios? Ah, mi amigo, la respuesta es que salgas debajo del dominio del pecado. Sí. Pero hay un problema. Que estar bajo el dominio del pecado no simplemente te hace un asqueroso pecador, sino que también te hace un sentenciado, un reo, un culpable. Y ahora el apóstol quiere mostrarte cómo puedes dejar de ser culpable. Él dice, pero sabemos, en el versículo 19 de nuestro capítulo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Mi amigo, ¿sabes qué te está queriendo decir el apóstol? Ah, mi amigo, que la sentencia divina, el juicio de Dios contra ti viene de la ley o la justicia de Dios, de la ley de Dios, de allí viene. Y por eso él dice, tú estás bajo la ley de Dios y todo lo que la ley dice es contra ti. Es decir, ¿qué dice la ley? Dice que el que se enoje será reo del infierno. Dice que el que tenga un mal pensamiento será reo del infierno. Dice que el que no ame a Dios con toda su fuerza y energías será reo del infierno. Eso lo dice la ley. Y el apóstol dice que esa condenación, esa acusación viene desde tu nacimiento de la propia ley de Dios. Viene de allí. Y tú estás bajo esa ley. Todo ser humano nace bajo esa ley. Y nace bajo una ley que rompió nada más con abrir los ojos. Estás bajo esa ley. ¿Y por qué tú y yo estamos bajo esa ley? Oh, mi amigo, porque dado que eres pecador por la ley. Oh, sí, mi amigo, la ley de Dios es algo tan terrible, tan justo, es justo, pero es terrible, terrible como una montaña que humea fuego y caen rayos sobre ella. Es una ley tan terrible, tan horrenda, oh, mi amigo, que si tú tienes un solo mal pensamiento hacia una dama, uno solo, mi amigo, tú vas a estar bajo el juicio de Dios inmediatamente. Desde ese segundo ya eres reo del infierno. Esa ley es tan horrenda, tan terrible, que no es precisamente Jesús quien te acusa de ser un maldito pecador. No, es la ley de Dios. Es esa ley la que te acusa, es esa ley la que te persigue constantemente diciéndote, no vas a entrar al cielo mientras yo viva y mientras yo exista y existiré eternamente. No vas a estar sentado jamás en la paz y en la dicha, sino que tu porción será miseria, estiércol y dolor.
La ley misma es como el guardián, como el querubín que protegía el Edén con una espada en fuego llameante para que no entrara ni Adán ni Eva otra vez al reposo de Dios. Así la ley se para en tu vida diariamente, crea un abismo de separación en tu vida entre tú y Jesucristo para que jamás llegues a conocer el perdón divino y la misericordia y el amor del Creador, Jehová de los ejércitos. La ley es la que impulsa en Dios su ira. La ley es la que impulsa en Dios sus castigos, juicios y condenaciones. La ley es la que te hace callar cuando quieres suplicar a Dios, perdóname. La ley dice: cállate, pecador, cállate mientras yo viva. Todas tus palabras no llegarán hasta el trono divino. Primero yo las obstaculizaré y no entrarán a los oídos de la misericordia de Dios. Es por culpa de esta ley que eres considerado un pecador. Es por culpa de esta ley que tu condición se convierte en algo doblemente peligroso. Es por culpa de esta ley que no simplemente has sido rapado para ser humillado, sino que se te han sacado los ojos y se te ha borrado de toda esperanza de ser amado, salvado y bendecido por Dios. Por eso dice que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quién está bajo la ley? Judíos y gentiles. Todos están bajo la ley. Según el capítulo 2 de la epístola a los romanos, todos están bajo la ley. Todos. ¿Qué ley? ¿Qué ley? Esa ley de Dios que te dice que no mientas. Esa ley de Dios que te dice que no te enojes, que ames a Dios, que te esfuerces por amar a Dios. Todos están bajo esa ley. Y esa ley, mi amigo, esa ley es la que te acusa, la que ya te ha condenado. Esa ley es la voz que dice: mátalo, destrúyelo. Señor, no le tengas misericordia. Es esa ley. Por tanto, si quieres llegar al cielo por tus buenas obras y si quieres llegar al cielo por portarte bien y cambiar, mi amigo, esa senda está totalmente obstruida por un gran obstáculo. La ley divina que ya te ha condenado. Tú dices: oh, pero yo ya no miento. Mi amigo, pero te has enojado esta semana. Ya la ley divina te dice: maldito. Mi amigo, tienes un solo problema si piensas que cambiando vas a poder ser aceptado. Que la ley divina no va a olvidar jamás tus malas obras. Tú puedes olvidarla y puedes creer que Dios pretende olvidarlas, pero no las va a olvidar. La ley divina será el constante testigo acusador y el constante recordatorio de Dios de que tú no puedes cambiar. Si cambias, no puedes borrar el pasado. Cambiarás tu conducta, pero no el pasado. Y el tiempo desperdiciado en el pecado no será recuperado jamás. Y ese tiempo, segundo a segundo, será lo que impulse la espada divina para que te niegue la entrada al cielo y te diga: oh no puedo dejarte pasar. Por tanto, la justicia que es por la ley, aquella forma de ir al cielo siendo una buena persona, ya te es imposible. No puedes. En tanto que la ley exista y viva, ella siempre dirá: estás bajo pecado. Y cuando trates de hacer algo bueno, la ley te preguntará: ¿y amas a Dios con todo tu corazón?
No. Entonces estás bajo pecado. Bajo pecado. Creyente, no pongas tu esperanza en tu santificación. Si pones allí la esperanza de que un día pisarás la tierra prometida, debes saber que no fue Moisés quien hizo entrar a la tierra prometida a Israel, porque la ley nunca llevará a Israel a la tierra prometida, sino Josué, el cual su nombre significa Jehová salva. Es el nombre, el mismo nombre para Jesús. Será Jesús quien te introduzca en la tierra prometida y no tu santidad, porque hasta el día de hoy la ley no puede justificar y salvar y perdonar a nadie, ni siquiera a los creyentes. La ley divina sigue condenando diariamente, y a menos que seas sacado de debajo de la ley, a menos que seas quitado de la vida bajo la ley, jamás podrás ir al cielo. Si tú piensas que tu santidad te puede dar esperanzas de ir al cielo, tú estás poniéndote a ti misma bajo la ley otra vez. Porque la ley no conoce del cielo, la ley solo conoce al infierno. Y la ley y el infierno han sido amigos eternamente. 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 Oh creyente, si supieras que tú has sido sacado de debajo de la ley, supieras que ya no es la santificación lo que te justifica, porque tú no estás bajo la ley. La ley solo puede condenar a los que están bajo ella. Y adivina qué es la ley, creyente. Recuerda lo que he dicho. La ley, oh creyente, la ley es aquella que te da los mandamientos que no quieres o que no has podido obedecer, aunque la amas, aunque consideras que esa ley es buena en tu interior. Aunque la consideras así, con tus miembros la desobedeces y con tus emociones. Oh creyente, escúchame, creyente, escúchame, oye con atención. Tú no estás bajo esa ley, así que las condenaciones de esos mandamientos no aplican a ti. Tú fuiste sacado de esa ley. A ti Dios te mató en Cristo para que, estando muerto, la ley ya no pueda acusarte y ahora tengas otro marido. Así que no será la ley la que tenga la última palabra en tu muerte. Será la gracia bendita de Jesucristo. Pero escúchenme, mis amigos, y aquellos que sí están bajo la ley. Tú estás bajo la ley, ella está bajo la ley aún, y deben saber cuál es la única forma de salir debajo de la ley, porque de lo contrario no podrás ser salvo nunca. Nunca, 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 nunca. Cambiar no te salvará. Lo que me salvó a mí no fue cambiar, porque entonces seguiría estando bajo la ley, y el primer segundo que yo haya roto el más insignificante mandamiento de Dios, ya la ley otra vez rugiría como un león y diría: ¡ah, maldito! ¿Cómo puedes salir de debajo de la ley? Oh mi amigo, terminemos este versículo y veamos lo que dice el santo apóstol divino de nuestro Señor, Rey Celestial. Él dice: por lo tanto, por las obras de la ley, es decir, por portarse bien y obedecer los mandamientos de Dios, nadie será salvo. Nadie, porque la ley lo condena. Si tú tratas de obedecer la ley, no serás justificado por las obras de la ley, es decir, por guardar los mandamientos de Dios. No serás justificado, y justificado significa ser declarado amado por Dios, ser amado por Dios, ser visto por Dios como un hombre justo, quien merece ir al cielo. No, mi amigo, la ley, nadie que guarde la ley divina podrá ir al cielo. No, si has visto la santidad de esa manera, tú, mi amigo, tienes un muy grande error en cuanto a esto.
No es la ley, sino el Espíritu lo que produce la santidad. Y no es la ley bajo la cual estamos, sino bajo el Espíritu. Y por el Espíritu guardamos la ley de Dios. Pero, mis queridos amigos, ustedes siguen estando bajo la ley. Y él dice, nadie puede ir al cielo por guardar la ley divina. Porque por medio de la ley solo es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley únicamente se hace visible y se manifiesta el pecado de tu corazón. Cuando la ley te dice, no, Juan Carlos, no debes enojarte, y tú te enojas, la ley entonces hace manifiesto que eres un pecador. ¿Cómo sales de debajo de la ley? ¿Cómo procuras librarte de la ley? Es lo que está en el versículo 21. Pero ahora, dice el apóstol, ahora, sí, ahora en estos tiempos que Jesucristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, ahora, aparte de la ley, es decir, sin la ley, sin necesidad de guardar los mandamientos de Dios, sin necesidad de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, sin necesidad de que guarden los mandamientos de Dios, Dios ha mostrado un camino diferente por el cual puede ser salvado y considerado como un hombre justo que puede ir al cielo sin tener que guardar los mandamientos de Dios. La ley no puede hacerte justo ante Dios sino pecador. Pero ahora Dios ha mostrado otro camino por el cual puedes ser visto por Dios como un hombre justo, como un hombre con la misma justicia que tiene Dios, como un hombre que es tan justo como Jesucristo, sin necesidad de que guardes los mandamientos. Ah, sí, mi amigo, para ti que sientes que no puedes cambiar, y para mí que lucho contra el pecado ardientemente, es una dulzura saber que Dios al final de mi vida no me considerará justo por si guardé la ley o no, sino por otro camino, otra justicia distinta a la de la ley y que es mucho mejor que la ley. ¿Cuál es esta justicia? Primero el apóstol dice que la propia ley testificaba o declaraba o enseñaba al mundo, a los judíos, que había una justicia, una forma de volverte justo y ser aceptado por Dios y ser amado por Él sin necesidad de guardar los mandamientos. Los propios mandamientos de Dios te decían eso, que había un camino, una forma, una mejor forma. Y luego habla, y por los propios profetas testificaron de una mejor forma de poder ser considerado por Dios como alguien justo y amado por el brazo de misericordia y amor eterno y ser introducido al cielo sin necesidad de guardar los mandamientos. La ley y los profetas testificaban esto. El versículo 22 por fin nos revela la solución, la forma de salir de debajo de la ley, la forma de encontrar esa justicia que es mejor que la ley, la forma de que Dios te considere justo aunque hayas roto todos los mandamientos de la Biblia 1.000 millones de veces y seas más diabólico que el demonio.
Hay una forma. Y esta forma es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Oh sí, mi amigo. Así como guardar los mandamientos de Dios te haría una mujer justa, dice Pablo que tener fe en la muerte de Jesucristo te hace más justo que guardar los mandamientos de Dios ante Él. Sí, mi amigo, Dios, cuando pones tu fe en Jesús, Dios te considera un hombre tan justo como si hubieses guardado todos los mandamientos. Aunque tu corazón podrido y nauseabundo se aparte de estos mandamientos cada hora y no puedas durar una hora limpio. Oh, mi amigo, si tú pones tu fe en Jesucristo, la fe te da justicia. ¿La justicia viene de la fe? Oh, no. Viene de Cristo. De Cristo. La justicia que hay en la persona de Cristo por medio de la fe se pone en ti. Como si la fe fuera el brazo que toma la justicia de Cristo y la pone sobre él. Así, mi amigo, tú puedes ser salvo. No por cambiar, sino por poner tu fe en Cristo. Así, Andriuska, tú puedes ser justa ante Dios si pones tu fe en que Jesucristo pagó por tus pecados. Si pones tu fe en que Jesucristo murió en tu lugar para salvarte. Dice Pablo que antes la justicia que era por medio de la ley era imposible, y en cambio la ley nos sentenciaba y nos decía: malditos. Sí, pero ahora la fe nos sentencia, no a la maldición, sino a la bendición. Y ahora la fe en Jesucristo nos dice: bendito. Por un lado, el hombre mira hacia esa mujer en el Sinaí que representa la ley de Dios, y la mira y siente terror y horror y dice: oh no he guardado esos mandamientos. Pero entonces la fe voltea y mira la fe en Jesucristo, y la fe le dice: bendito, aunque no hayas guardado los mandamientos, si tú pones tu fe en el Hijo de Dios que vino a salvarte de tu pecado y lo ves como tu Salvador, Dios te considerará tan justo como si hubieses guardado toda la ley desde tu nacimiento. Es más, una justicia mejor que esa, la propia justicia que hay en el ser divino de Dios. Oh creyente, anímate, creyente. El día de tu muerte no será tus buenas obras las que se consideren, sino tu fe. Y toda obra buena que hayas hecho sin fe y no por medio de la fe, sino por medio de la ley, te condenará. Porque de nuevo te habrás puesto bajo la ley. ¿Acaso, pregunta el apóstol, acaso fue por la ley que Dios obró la salvación en sus almas o obró milagros? Dice: no, sino por el Espíritu de Dios. Es decir, por la fe que proviene de ese Santo Espíritu, la fe en Jesucristo. El apóstol te dice que solo la fe en Jesucristo como tu Salvador puede sacarte debajo de la ley y considerar tu nombre justo y salvado por Él. Terminemos con los últimos 3 versículos de este pasaje. Versículo 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por cuanto has pecado y Dios no puede amarte. Ahora, dice él, ahora puedes ser justificado o salvado o declarado justo y amado por Dios
gratuitamente. ¿Por qué dice gratuitamente? Oh, mi amigo, porque antes tenías que guardar los mandamientos de Dios para ser amado por Dios, pero ahora no tienes que guardar nada. Ahora simplemente por la gracia de Dios debes poner tu fe en la muerte de Jesucristo por tus pecados y serás salvo y serás considerado como alguien que guardó la ley. El versículo 25 dice: Jesús, a quien Dios puso como propiciación, esto es, como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia de Dios. Dice él que Dios envió a Jesucristo a morir por tus pecados para que tú, al poner la fe en su muerte, seas contado como justo y más justo que los ángeles, como alguien tan justo como Dios, aunque no hayas guardado la ley. Así, mi amigo, si tú pones tu fe en Jesús, aunque hayas desobedecido todos los mandamientos, la muerte de Cristo hará que Dios te considere como una persona verdaderamente justa y salvada y amada por Dios. Debes poner tu fe en Jesús ante todo, o si no, de parte de la misericordia de Dios, no recibirás nada. No es por cambiar, mi amigo, no es por cambiar, es por la muerte bendita del Salvador, del más grande pecador de todos, el Salvador de los pecadores, Jesucristo. Solo Él puede librarte de ser un maldito pecador, maldecido 1000 veces por la ley divina. Solo Él puede librarte de estar debajo de la ley. Yo te dije que si no morías no podías salir de debajo de la ley. ¿Lo recuerdas? Bueno, cuando Cristo murió por tus pecados y tú pones tu fe en esa muerte, Dios considera que la muerte de Cristo fue la tuya. Y por tanto ya la ley no se aplica a ti. Y ya los mandamientos y las condenaciones de la ley no te acusan. Porque estás muerto para la ley. Antes la ley te miraba respirar y refunfuñaba a los oídos de Dios: condénalo, condénalo, condénalo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Así como los santos están clamando debajo del altar de Dios para que Dios se vengue de sus enemigos que los persiguieron, así la ley clamaba al lado del trono de Dios para que Dios se vengara de los que la desobedecían y decía: condénalo, condénalo, condénalo. Pero ahora, como has muerto al poner tu fe en la muerte de Jesucristo, oh mi amigo, ahora la ley te mira y dice: no lo puedo condenar. Ya condené a Cristo en su lugar y estoy lo suficientemente satisfecha con haber condenado a Jesús y estoy contenta. No tengo nada que decir en contra de ese muchacho. ¡Ay, ese muchacho se arrodilla y llora y dice: pero Señor, yo he sido tan inmoral y tan impío, Señor! Pero la ley lo mira y dice: muchacho, pero yo no veo falla en ti. Porque condené a Cristo y considero que moriste con Él. Y entonces la fe se levanta. Ella estaba oculta en el lugar santísimo, pero ahora se ha roto el velo y sale la fe del lugar santísimo y extiende el trono de la misericordia, lo pone sobre tu cabeza y te dice: oh muchacho, y ahora soy yo quien te gobierna. Y ahora soy yo quien declara si eres justo o no.
Oh, bendita misericordia que un joven como yo, tan perdido, tan nauseabundo, tan desgraciado y tan lamentable, pueda ser considerado por Dios como justo solo si pongo mi fe en ese bendito Cordero de Dios. Y que tú puedas ser considerado justo a pesar de ser tan miserable. Si pones tu fe en Jesucristo, debe darte contento, pues Dios ya no te acusa, ya no te acusa y Él ya no me acusa. Antes un solo mal pensamiento hacía que Él ya declarara sentenciado, sentenciado, pero ya no me acusa. Ahora la fe siempre declara bendito, bendito, bendito. Pero para finalizar, ¿y por qué la fe en Jesucristo hace que la ley ya no me acuse? Ah, mi amigo, porque la muerte de Jesucristo no fue cualquier muerte. La muerte de Jesucristo fue planeada por la ley. Sí, mi amigo, la muerte de Jesucristo, todas esas maldiciones de la ley divina, como aquella que habla del enojo y dice que eres reo del infierno por enojarte, todas esas maldiciones de la ley divina, Jesucristo las sufrió en su muerte de tal manera que la ley castigó a Jesucristo por todos tus pecados y Jesús recibió todas las maldiciones de la ley por ti. Y ahora, mi amigo, cuando pones tu fe en la muerte de Jesucristo y declaras que su sacrificio fue por ti y confías en que ese sacrificio fue por ti y pones toda tu confianza en que la ley ya no te acusa porque lo acusó a él primero y que la ley ya no te condena porque lo condenó a él primero por cada pensamiento malvado y desde el día en que naciste lo condenó a él primero en lugar de a ti. Al poner tu fe en Jesucristo eres considerado entonces por la fe y no por guardar la ley, sino por la fe en Jesucristo eres considerado un hombre justo, salvado y perdonado y digno de ir al cielo, no por tus fuerzas, no por tu obediencia, porque no la tienes, sino por haber puesto tu fe en que Jesús sufrió las saetas y la espada de la ley para salvarte. Así dice él, que si pones tu fe en la propiciación de Cristo, en la muerte de Cristo, serás salvo. Él dice que la muerte de Cristo manifestó la justicia de Dios. Oh, pero espera, ¿la ley no manifestaba la justicia de Dios? ¿La justicia que Dios me exige y que no tengo? Oh, sí, la ley lo manifestaba. Es verdad. Pero cuando Cristo murió por tus pecados, Cristo tomó cada maldición de esa ley sobre él y ahora su muerte manifestó que Dios ya hizo justicia contra ti en un hombre, en Jesús. Y así, ahora la ley te considera justo y con justicia perpetua si pones tu fe en esa muerte. Que el Señor quiera salvar pecadores en este día y que el Señor quiera que tú puedas poner tu fe en ese sacrificio y arrepentirte y ser salvado por medio de la fe en la muerte de Cristo. Porque la ley no puede hacerte justo, mas cuando la ley maldice a otro en tu lugar, a Jesús, entonces la ley considera que ya la justicia está hecha y tú puedes ser justo por medio de la fe en esa muerte de ese hombre y quedas libre de debajo de la ley. Y para ti, creyente, tú no estás bajo la ley como para que temas a la ley. Tú no estás bajo la ley como para que pienses que tu santificación es para evitar su maldición, pues la ley solo dice lo que dice a los que están bajo ella. Tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia,
bajo Cristo. Y es Cristo tu nuevo amo. Y es Él quien te juzgará. Y Él mira sus heridas, su costado y dice: no tengo nada de qué acusarte, a menos que yo mismo considere mi muerte como poca cosa. No importa, joven, no importa, mujer, qué tan grave sea ese pecado. No importa. No estás bajo la ley como para que temas a la ley, sino bajo la gracia como para que te arrojes en sus brazos y confíes en ella plenamente de que serás perdonado, justificado y considerado como un hombre justo a pesar de eso el día de tu muerte y el día de tu juicio. Por la bendita misericordia del Señor, que nadie olvide esto en este día. Amén.